gracias a todos por estar ahí en este nuevo webinar en abierto de Divacons, con esta subida a los mercados, que espero que Roberto tenga alguna explicación más fehaciente que la mía, porque este optimismo, cuando parece que el Banco Central Europeo puede subir 50 puntos básicos y Christine Lagarde sale de esa especie de cuento, ¿no? de Blancanieves, ¿no? No sé quién le habrá dado el beso, si será Jerome Powell. Mira, ya tengo tema para el podcast, ¿no? para el podcast de mañana, ¿sabes? Voy a poner a Blancanieves ahí y a Jerome Powell dándole un beso a Christine Lagarde, despertándola del letargo, porque habrá visto todo el mundo que el dato de inflación final de junio del 8,6% es el máximo de la serie histórica desde que conocemos la Unión Europea. Y además el dato incluso es más elevado si vamos, perdón, de la eurozona, y es más alto si vamos a la Unión Europea, incluyendo otros países que no están en la zona euro. Increíble, incluso con los malos datos que estamos conociendo, los resultados empresariales y revisiones a la baja, estimaciones de beneficios, las revisiones macro a la baja, etcétera. Pero como ya venimos comentando, tanto Roberto como yo, los 3.400 puntos de Eurostoxx, 3.800 puntos de Standard & Poor's, pues han hecho que entren los cazagangas que poníamos en el diario del lunes y que esperábamos ese rebote técnico que hemos aprovechado para el lanzamiento de un nuevo índice que está funcionando muy bien, con un más 7%, y aparte otro fondo que lanzaremos en septiembre. Pero bueno, sin más dilación y intentando deshojar la margarita, empezamos, si quieres, Yoli, con las preguntas que nos habéis formulado. Venga, perfecto. Venga, de acuerdo. La primera pregunta es para Roberto, se la plantea Pablo Badenes. ¿Cómo ven a nivel técnico Meta y ASML? Son dos grandes compañías con enormes flujos de caja y unas valoraciones atractivas, pero parece ser que se ha instaurado la dictadura anti-PER. ¿Creen que simplemente están pagando los excesos del año pasado o es el mercado que se está pasando de frenada? ¿Niveles de entrada combinando fundamental y técnico que proporcionen margen de seguridad? Bueno, si hemos entrado en un periodo antipero, yo creo que caso de que eso sea así, aunque con toda seguridad ahora lo va a matizar mucho mejor Pablo, si ese es el caso, desde luego no es de ahora. No me parece que eso esté sucediendo solo de un mes o 6 meses para acá. Con anterioridad ya prácticamente hasta hace bien poco quien miraba a los PER. Han estado olvidados durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, yo no veo que tenga nada que ver, al menos no más o no menos de lo que lo tenía que ver hace 6 meses, ¿no? No me parece. En el caso de, voy a comentar desde el lado técnico, en el caso de Meta Platform, la verdad es que es solamente hoy cuando está empezando a hacer algo distinto, ¿no? Está montando ahí un lateral que, por otro lado, también recuerda bastante a lo que están haciendo los propios índices, aunque con un menor rango de actuación, y siempre va a ser bueno, efectivamente, que rompa la secuencia de máximos con los que no podía. Estamos hablando de la zona de 173 y hoy ya lo tenemos en 175,55, pero como decía hace un momentito Pablo, ¿quién sabe a qué obedecen estos movimientos, ¿no? Yo creo que son simplemente rebotes, y de la misma manera que cuando estábamos hablando de los índices y veíamos, pues, por ejemplo, al S&P 500 que era incapaz de sobrepasar resistencias, pero no podía tampoco sobrepasar soportes, dices, bueno, pues aquí es que lo mejor es estarse quieto, no hay nada que rascar, ni en un lado ni en otro. Yo creo que estamos justo en ese interín, es realmente complicado. Mucho más cuando me parece que la pregunta la hacía para un horizonte de un par de años, o esto me lo acabo de inventar. Sí, te has inventado. Me lo he inventado, ¿verdad? Hay otras preguntas precisamente sobre el horizonte. Sí, y hablando un poco también de ASML, has comentado Meta, ASML. A ver, al fin y al cabo, esa dictadura de los peles altos que tuvimos durante mucho tiempo, la cartera Buy and Hold que hacíamos en Divacons Alpha Value hizo un más 39,1% el año pasado. Y sin embargo, ya insistíamos que eso no se podía mantener, ¿no? Y es decir, y hemos tenido un castigo brutal de la cartera Buy and Hold, que ha funcionado más o menos igual de mal que los índices. Pero sin embargo, la cartera de Value Momentum ha funcionado
ASML es un valor que de esos 30 que les he dicho, un índice que hemos lanzado el 19 de junio y que lleva un más 7% ya, esa cartera mundial, tengo relativamente poco de zona euro, 10-15%, pero ASML es uno de los valores. Y lo compramos hace cuestión de, pues eso, no llega un mes y ha funcionado francamente bien. Es que es un líder indiscutible en su sector, pero ha sido muy castigado. Pero el potencial por fundamentales, para no enrollarme, está en torno al 43% y el momento que está empezando a mejorar en este rebote, que yo considero que es un rebote en un mercado bajista y que vamos a tener algún susto. En el momento que le demos el micrófono a Christine Lagarde, seguro que nos la arma. Así que ojito con el jueves. De acuerdo, entonces también preguntaba niveles de entrada que proporcionaran un margen de seguridad, tanto para Meta como para SML. Qué complicado, ¿verdad? Lo de los niveles de seguridad. Claro, y mucho más en las circunstancias actuales. A ver, en el caso de ASML Holding, y hablando exclusivamente desde el lado técnico, tiene que suceder algo para que al menos quede rota esa secuencia tan brutal que trae desde $900 de máximos y mínimos relativos decrecientes, ¿no? Que además es muy, muy, muy apreciable en el gráfico. Por lo tanto, el primer nivel que empieza a proporcionar algo de neutralidad, siquiera en el corto plazo, quizá medio plazo, es la zona de 530. Mientras tanto, yo creo que hay que estar fuera del título, pese al rebote que evidentemente está siendo muy consistente, más de lo que a mí me parecía razonable en un principio, pero como veremos después, creo que hay una pregunta al efecto, como veremos después en los índices, nada que no encaje con un proceso de rebote dentro de un escenario bajista de medio e incluso largo plazo. Así que primer nivel para empezar a pensar en incorporar a la cartera. En principio yo desde luego no lo haría con vocación de permanencia, pero de todo depende de cómo evolucione con posterioridad. Primer nivel, 530. De acuerdo. Pablo, la siguiente pregunta te la hace Ernesto Rodríguez. Te dice, esta mañana se ha confirmado el dato de inflación de la eurozona de junio y se mantiene el máximo histórico del más 8,6%. ¿Qué hará pasado mañana Christine Lagarde sobre la subida de tipos y las medidas antifragmentación? Buena pregunta. Estaba repasando el dato, Yoli, precisamente la eurozona 8,6% y la Unión Europea en el 9,6% de media en el mes de junio. Es decir, tela marinera para todavía mantener los tipos en el cero. ¿Qué hará Christine Lagarde? Para mí es un desastre absoluto. Y alguno puede pensar, sí, los analistas siempre critican a los gobiernos, a los banqueros centrales. No es cierto, por lo menos en nuestro caso. Jerome Powell creo que está haciendo lo correcto. El Banco de Inglaterra, 3/4 de lo mismo. Incluso el Banco de Japón o el Banco de Canadá. No olvidemos que subió los tipos con fuerza. Incluso el Banco Central de Suiza, que ha subido los tipos 50 puntos. Polonia ya los tiene, creo, en el 6,5, República Checa, Hungría, etc. Es decir, es que lo de la Unión Europea no tiene demasiado sentido. Por eso, el movimiento que hemos visto hoy del euro repuntando hacia el 1,0236 dólares ahora mismo, me hace pensar que a lo mejor vamos a tener sorpresa con 50 puntos básicos elevados al 25. ¿Quiénes estarán contentos? Por supuesto, lo estará el señor Not, el presidente del Banco Central de Países Bajos, incluso el tapado, como yo le llamo, al señor de Guindos, que es bastante mucho más hawkish que la señora Lagarde, que lo quiere controlar todo con su tesoro. Entonces, bueno, yo creo que finalmente podríamos tener sorpresa de subida a 50 puntos después de estos datos de inflación. Las medidas de antifragmentación son una quimera inventada. Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, ya comentó que íbamos a tener una crisis de deuda periférica. El panadero de la bolsa viene ya contándolo hace mucho tiempo y podemos hacer artimañas que queramos. Vamos a subir los tipos, pero por contra estamos también recomprando bonos, pero ahora solo los periféricos, lo cual descuajerina el mercado y da unas señales de improvisación que a mí personalmente no me gustan. Por lo tanto, estas subidas, si en el corto plazo hemos tomado posiciones, que nos ha pasado con algunos clientes, estaría más vendedor de cara a la reunión del jueves para evitar sorpresas de mercado. Los resultados no están yendo bien y las revisiones a la baja tienen un camino bastante claro. Así que prudencia y, bueno, pensamos que puede haber sorpresa con los 50 puntos básicos después de estos datos de inflación. Gracias. Roberto, la siguiente pregunta te la hace a ti José Luis Torres y te es sobre Santander. Dice, buenas tardes, tengo acciones compradas a 7 euros, en concreto unos 25.000 títulos. Las puedo aguantar un año más como mucho. Y me gustaría saber si de aquí a un año podrían estar a 5 euros. Gracias.
Bueno, estamos hablando de un título que para que se cumpla ese anhelo que nos manifiesta nuestro amigo, tiene que subir un 100%. Es decir, ¿se ve en mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, irse a 5 significa subir exactamente un 100%, está en 2,51, ¿no? Por lo tanto, me parece harto complicado, por no decir imposible, que eso pueda suceder, mucho menos en el plazo que él plantea, que son 2 años, ¿no? Yo manejo un escenario, pese a que ahora en el cortito plazo nos podamos dejar llevar un poquito por la euforia de estas 2, 3 últimas jornadas de rebotes y demás, yo preveo un escenario de continuidad bajista, pues al menos un año, año y medio, ¿no? Y eso me parece bastante coherente con un escenario correctivo al que o que quiere venir a poner fin a todo a toda un alza continuada que comenzó en 2009 o en los índices tecnológicos en 2002 o 2003 según los mercados, ¿no? Por lo tanto, justo para ese horizonte de inversión de 2 años, yo en absoluto... El horizonte que él plantea, el tiempo que puede aguantar es de un año. Pues efectivamente yo no soy nada optimista. Es más, con el escenario que manejo como más probable, contemplo que Santander incluso puede perfectamente estar por debajo de donde está en el momento actual y por lo tanto no protagonizar ese movimiento que esperamos. Pero esto es solamente un escenario, ¿no? Si lejos de suceder esto se empiezan a romper resistencias, seré el primero en darme la vuelta, ¿no? No veo cuáles pudieran ser los detonantes para que eso pudiera suceder, pero perfectamente podría suceder. Ahora, que a corto plazo Santander puede ir a buscar la zona de 2,65, que es el 0,618% de Fibonacci de la última caída, sí, pero me parece que ese debiera ser el tope del objetivo que ahora mismo en el corto plazo se pudiera plantear, ¿no? Al fin y al cabo, desde que comenzó a caer en la última ocasión en 3,40, la secuencia sigue siendo perfecta de máximos decrecientes. Por lo tanto, no, en absoluto puedo ser optimista con Santander, pero como no lo soy para nada del mercado y para nada del sector bancario. Solo una cosita, déjame compartir, porfa, Sí. socio, la pantalla que voy a enseñar una cosita. Lo digo como cosa, está, ¿no? Sí, la pantalla. Fíjense en un detalle, ¿no? Algo que muchas veces me ocurre cuando hablo de Santander y BBVA, el típico par o pair trade que se hace mucho, ¿no? Fíjense en un detalle, aquí lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean, dónde hacer los ingresos, ¿no? Las ventas, aunque ventas no me gusta para los bancos, los ingresos Santander, ¿no? Santander tiene en Brasil un 28%, Estados Unidos un 15%. En España, es decir, España solo representa un 15% de los ingresos de Santander. Es decir, Santander lo que tiene de cántabro ya, que levante la cabeza el señor Botín, es el nombre de Santander, pero el resto es bastante poco hispano, como ven. Ni siquiera, estamos hablando de prácticamente el tercer mercado de referencia. Lo cual a mí sí me gusta, es decir, creo que las cosas se van a poner más complicadas aquí, creo que así lo está haciendo especialmente bien Norteamérica, tenemos a México, es decir, que incluso, bueno, pues está bastante diversificado. Pero fíjense por contra, el par típico con BVA. BVA tiene en España un 28%, casi el doble del peso relativo en España, y con México un 36%, pero Turquía un 16%, y obviamente creciendo mucho después de la última OPA por el 100% del banco turco, ¿no? de Guarantee Bank, lo cual mete un riesgo enorme. No olvidemos que la inflación en Turquía está por arriba del 70%. No me he equivocado, 7-0, 70%, con Erdogan tocando los tipos a su gusto. Recordamos que Erdogan es el presidente de Turquía, no el presidente del Banco Central. En este caso, como si fuera lo mismo, ¿no? Esto es como López Obrador en México, que dijo 3 horas antes de que el Banco Central subiera los tipos, dio su punto de vista sobre la subida de tipos. Alguien le preguntó, pero si el Banco Central no anuncia una subida de tipos. Y se ha quedado así como diciendo, anda, esta es la independencia de los bancos centrales, que son lo menos independientes que hay. Pero bueno, para que se hagan un poco, muestra un poco de la importancia y de la diferencia que hay entre un banco y otro, que cada vez han ido en camino divergente en cuanto a fundamentales.
Perfecto. Pablo, te pregunta Diego Martínez, dice, si como usted dice, Estados Unidos y Europa entrarán en recesión, ¿cuándo será el momento de entrar fuertes en bolsa? ¿Cuál es su preferencia tanto geográfica como sectorial? Muchas gracias. Bueno, es verdad que yo he dicho en muchas ocasiones que hay un camino indefectible a la recesión desde hace bastante tiempo, ¿no? En Estados Unidos, prácticamente incluso algunos ya comentan que podríamos estar en recesión en este segundo trimestre, después de haber caído en datos revisados un 1,6% el PIB del primer trimestre y que incluso podríamos tener esa sorpresa. Si no, sería tercer y cuarto trimestre. Les recordamos que para una recesión técnica tenemos que tener 2 trimestres en decrecimiento. O la mala traducción, como siempre critico, del negative growth, ¿no? Crecimiento negativo, ¿no? Que no existe un crecimiento negativo. Entonces, de ese vamos a tener mucho en España y en Alemania dentro de unos meses. Aunque la señora, por supuesto, Calviño ha dicho que el segundo trimestre están acelerándose las tendencias de crecimiento en España. Espérense un segundito, por si viene por aquí a nuestro webinar Nadia Calviño, no se lo cree ni harta de vino. Vamos, ni lo del montaje de la foto del señor Sánchez ahora con Toquemao. ¿Cuándo van a entrar en recesión? No sé cuándo, pero lo que tengo claro es que es lo más importante, de bromas aparte, que digamos que los mercados se adelantan unos 6 meses. Es decir, que hay que comprar con hastío, como diría el señor Soros. Y Warren Buffett, que hay que comprar cuando los mercados, cuando empezamos a tener los datos de recesión, cuando las revisiones a la baja de estimaciones de beneficios que se van a producir y se están produciendo, empiezan a crear ese hastío en el mercado, ¿no? Que yo creo que no hemos tocado todavía los mínimos de este año, con lo cual eso hay que aprovecharlo. Y si los datos de recesión empiezan a ser ya, y como se está hablando para el mes de mayo, junio del año que viene, junio ya se empieza a hablar en los swap, podríamos tener ya recortes de tipos el año que viene en Estados Unidos, posiblemente los niveles podían llegar después del verano, septiembre, octubre, podían ser unos meses extraordinarios para pescar una cartera a largo plazo. Preferencias geográficas en el entorno actual, aburrido. Telecom, farma, alimentación, algo de petróleo con Shell, algo de Metalamani con Glencore, que lo sigue haciendo relativamente bien. Y ya para los clientes premium van a tener la cartera de esos 30 valores que hemos metido en el índice, que ya lleva un más 7% en el año, y en los cuales no hay demasiados valores de la eurozona, ¿no? Pero Shell, por ejemplo, es uno de ellos y Glencore es otro. De acuerdo. Roberto, te pregunta Germán, ¿podría hacer un resumen de la situación actual de los principales índices a nivel mundial? A ver, los índices. Vamos a empezar por el doméstico, por el IBEX. Este es el gráfico del IBEX en gráfico diario. Lo que está sucediendo, de momento rebote. Es verdad que tras los últimos mínimos ha habido que reajustar los niveles de Fibonacci. Primer nivel importante, 8.240. Y, por supuesto, los 8.400, que han sido una resistencia horizontal, y el origen del último hueco. Yo creo que ese es el único nivel por encima del cual cabe empezar a pensar también en neutralidad, ¿no? No en que haya finalizado lo peor, ¿no? Abundando en lo que acaba de decir Pablo, yo no creo tampoco en absoluto que hayamos asistido ni de lejos a la capitulación final, y que es verdad que va a ser complicado tratar de adelantarse en su momento, dado que además, como siempre se ha dicho, la bolsa suele anticipar en unos 6 meses los movimientos de la economía real, ¿no? Por lo tanto, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo. Para mí resulta bastante más complejo tratar de cuantificar el momento idóneo de entrada en el conjunto de la renta variable, pero yo creo que eso no ha llegado en absoluto y que aún ni de lejos hemos visto los mínimos que tendremos que ver, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos a ver niveles por debajo de los 7.800 y que nos acercaremos bastante, cuando no rebasaremos a la baja los mínimos de marzo. En el caso del DAX, bueno, como ven ahora mismo y tras el enorme repunte de hoy, ¿a dónde hemos llegado? Al 0,382% de Fibonacci de lo que fue la última caída. ¿Esto es coherente con un escenario de rebote? Sin ninguna duda. El Eurostoxx 50 no ha llegado aún ni siquiera al 50% y solo de lo que fue la última caída, ¿no? Por lo tanto, ha llegado a la primera resistencia horizontal, rebote. En el caso de los índices americanos, que llevan incluso más días, este es el gráfico del S&P 500 en gráfico semanal. Fíjense dónde estamos. Pese a lo bien que lo está haciendo,
estamos prácticamente en los mismos niveles máximos. Vamos a ver dónde termina, evidentemente, la semana e incluso la jornada de hoy, pero estamos en los mismos niveles que vimos la semana pasada, la anterior, la otra y la otra. Ahí lo tenemos. Y todo eso, toda esa resistencia es solamente el 50% solo del último tramo bajista. Por lo tanto, rebote. Nasdaq 100, estamos, ahí lo tenemos, en los mismos niveles, es verdad que en la zona de máximos, pero en los mismos niveles de las 4 semanas precedentes. Esto no se puede decir que sea alcista, es simplemente el mismo comportamiento que hemos tenido en las 5 últimas semanas, o 4 más lo que llevamos de esta, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a lo que son los índices, tanto europeos como americanos, como el propio IBEX, rebote importante y poco más. No, yo creo que seguiremos viendo niveles más bajos, ¿no? Yo, desde luego, para el S&P 500 manejo como poco, como mínimo, la zona de 3.240 puntos, que es, y lo dijimos en el anterior webinario, es el origen de todo el último gran impulso que nació en octubre de 2020, es el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la subida desde marzo de 2020. Por lo tanto, me parece un muy buen nivel que buscar y aún así, bueno, en su momento lo trataremos de detectar, ¿no? Porque es verdad que al final acabamos siendo como una carrera de motos, ¿no? Vamos a rebufo del precio. Hoy tenemos euforia, mañana esto cae un 3% por los mismos motivos por los que hoy ha subido prácticamente y tenemos exactamente las sensaciones contrarias. Y a lo mejor aprovechando lo de hoy, pues hemos entrado en 6, 7, 8, 9 títulos, porque hoy están subiendo un 5 o un 6%, como ha sucedido con la banca española hoy, y mañana cae un 4, un 6, un 8, y nos deja con esa cara de idiotas que yo creo que nos la vamos a ahorrar estando simplemente bastante tranquilos, porque no parece el momento de tomar grandes decisiones de inversión, tampoco de desinversión, ¿eh? De acuerdo. Pablo, la siguiente es para ti, te la hace Pablo Badenes. Dice, parece ser que el activo que más ha sufrido han sido las small cap con sesgo growth. Si se diera una recesión más fuerte de lo esperado, deberían seguir corrigiendo. Pero si finalmente es menor, ¿pensáis que es el activo que mejor se comportaría en el último trimestre? Y si es así, ¿qué fondo recomendaría bajo estos criterios? Hombre, está claro que lo que no ha funcionado, el binomio que ya comentamos desde el Día de Reyes. Me acuerdo, el 5 de enero vendimos prácticamente el 80% de la cartera que teníamos en los fondos de pensiones que gestiono, porque el binomio growth y hawkish no funciona. Es decir, hawkish, los que quieren subir los tipos rápido para evitar que la inflación se desmadre. Y si encima tenemos valores de small cap, pues lo que vamos buscando con las big caps son la solidez de los balances, pues eso, lo grande importa y funciona mucho mejor. Entonces, digamos que el focus dentro de esos cuadros típicos de debilidades y oportunidades, small cap con growth nunca funciona en un escenario de recesión y son las que en principio caen más por criterios de liquidez, de solvencia, de balance y ese sesgo growth. ¿Pueden ser las que más suban? Yo creo que en la primera fase, y se suele repetir en los 30 años que llevamos haciendo esto, es que, como ha comentado antes Roberto, si han caído las grandes big caps y tienes una big cap a precios y a ratios mucho más baratos o tan baratos como muchas small caps, te vas a meter en las big caps para coger la tendencia y te vas a complicar menos la vida. Cuando empezamos a mirar las small caps, las mid small caps, es en una siguiente fase en la cual han quedado mucho más olvidadas, han quedado algo más baratas y tienen mucho más potencial, ¿no? Entonces, yo creo que en la segunda etapa serán estas small caps de growth, pero la primera es que tienes un Netflix que ha caído un 70%, o tienes compañías como ASML, que hemos comentado antes, etcétera. O sea, yo creo que no hace falta complicarse tanto. Es verdad que tengo algún fondo, uno que gestiona aquí en Abril, que se dedica a small caps a nivel global y que es muy, muy interesante, y puede escribirnos. Además, conocemos a Pablo Badenes y podemos recomendarle alguna opción. Pero a mí se me antoja un poco
pronto para tomar esas decisiones, cuando hemos comentado tanto desde el punto de vista técnico como fundamental que todavía quedan muchas dudas en mercado y que esos niveles de soporte 3.400 de los stocks, 3.800 pueden estar bien para rebotes cortoplacistas, pero meterse en small cap growth todavía, cuando no hemos conocido todavía esos datos de recesión que esperamos prácticamente, ahora todo ya, claro. Ahora ya no pasa nada. Cuando el panadero te habla de las mentirijillas del señor Powell, después de las mentirijillas de la señora Lagarde desde hace 8 o 10 meses, ahora todo el mundo habla de que la inflación que ya no era coyuntural, que ya está aquí para quedarse, ¿no? Pero que mentirijilla, ¿verdad? Bueno, pues esa es un poco la acción. No compre todavía small cap, no compre todavía growth de forma fuerte porque no está la cosa tan segura. Y el primer tirón de haberlo será más con la big cap growth, compañías no endeudadas porque los tipos van a seguir subiendo durante un tiempo, como tienes perfectamente, incluso a mí las que más me gustan son Alphabet, es Microsoft, dentro de las gordas americanas de tecnología, ASML o ASM Internacional también en Europa, compañías, insisto, con caja neta. De acuerdo. Roberto, la siguiente pregunta es de Miguel Pérez. ¿Le convence algún valor de las FANG para entrar en el momento actual con cierta vocación de permanencia? A ver, empiezo por el final de la premisa, con vocación de permanencia en absoluto, ¿no? Y sobre todo, pues abundando en tantos argumentos que acaba de dar Pablo, ¿no? Y además no hay nada aún que sustente dicha posibilidad desde el lado técnico, ¿no? De hecho, y dentro de las grandes, tenemos a Alphabet, por ejemplo, aquí lo tenemos, ahí, que es, fíjense, cuál es la zona de neutralidad en el medio y largo plazo incluso para el SP500. Sería, o bueno, lo podemos trasladar también al Nasdaq 100, serían los mínimos de marzo en el entorno de 13.010 puntos. Ahí lo tenemos. Ese es el nivel de neutralidad para el Nasdaq 100 y en el caso del SP500 la zona de los 4.130 puntos. Bueno, vamos a ver dónde se sitúan la gran mayoría de las FANG. Este es Alphabet y estos son los mínimos de marzo. Claro, esos son los mínimos de marzo, $125. Estamos en 113. Que cabe pensar que no estamos tan lejos, pero de la misma manera que podemos esgrimir como argumento que desde que comenzó toda la caída y en el peor de los momentos Alphabet llegó a caer un 32%, ahora simplemente con respecto a lo que fue marzo de 2020, que ha sido el último gran impulso alcista del mercado, ¿qué es lo que ha corregido hasta ahora el mercado? Pues vamos a comprobarlo. Se ha ido solamente, ni siquiera ha llegado al 50% de corrección proporcional solo de la subida, y digo solo entrecomillado, de la subida de marzo de 2020. Conclusión, ¿que le queda margen de caída? Bueno, pues perfectamente pudiera buscar la zona de 90 y eso simplemente sería buscar el máximo nivel de corrección proporcional a lo que fue toda la subida desde marzo de 2020. Es decir, que cabe hacer las dos interpretaciones de mercado, evidentemente, que ha caído un 32 desde los máximos, sí, pero que sigue teniendo mucho margen de caída, es lo mismo que podemos argumentar con respecto al bono europeo y al Treasury Bond, que claro, han caído mucho, pero es que viniendo de donde veníamos, su margen de caída sigue siendo, a mi entender, espectacular, y hablo de precio, ¿no? ¿Cuál es el único que está, digamos, tratando de Roberto, sortear? solo una apreciación, porque a alguno le va a dar un jamacuco. Ayer Alphabet hizo un split de 20-1. Lo digo porque, claro, aparecen esos precios que alguno estará diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Me está hablando que va a caer y esto ha caído un 80%. Ayer se hizo el split del 20-1. Por eso esos precios a los que estamos viendo sí. Alphabet. Lo digo por... No vaya a ser que alguno se nos asuste. No, yo es que como siempre, desde el primer momento, los gráficos ya me ajustan. Claro. Splits y contra splits, dividendos y demás, pues... Como habla de $150 y tal, y alguno dirá, pero si estaba a 2.000, vale.
Por eso. Claro, pues el único que a mí, digamos que a lo mejor en breve me empieza a dar incluso sensaciones contradictorias, es Apple. ¿Por qué? Porque Apple ya está prácticamente, y ayer, de hecho, en máximos intradiarios, ya estuvo en los mínimos de marzo. Es decir, lo que antes veíamos para el S&P 500, para el Nasdaq 100, ya está ahí, Apple. A poco que se vaya por encima de la zona de 153, 154, incluso estará dando sensaciones de lo contrario. Es más, probablemente lo que nos esté dejando es una formación de hombro-cabeza-hombro invertido. Así que yo sí estaría muy pendiente de este. Yo creo que al final va a ser incapaz de funcionar de manera autónoma con respecto a lo que haga el conjunto del mercado. Y hoy por hoy sigo teniendo muchos más argumentos, tanto técnicos como de cualquier otro calado, como para pensar que esto va a seguir cayendo, ¿no? Pero desde luego hay que estar muy atentos a Apple, que es el único que está en este entorno. El resto de grandes dentro de las FANG, ninguno ha llegado a estos niveles. Es verdad que hay un par de ellos que pueden tener un cierto buen aspecto y muy brevemente voy a hacer referencia a ellos. Uno de ellos es NXP Semiconductor. A ver dónde lo tenemos. Aquí lo tenemos, que hoy está subiendo más de un 5%, pero que en el gráfico se observa claramente. Es decir, ha roto la secuencia de máximos decrecientes, ha roto la primera resistencia horizontal, se ha ido por encima de los mínimos de abril, que además lo fueron, en este caso no fueron en marzo, sino en abril. Es decir, está dejando una sensación muy bonita. ¿Suficiente como para comprar? No, a mi entender no, pero por el contexto general, no porque el título en sí no tenga bastante buen aspecto, pero esto es como todo. Es que lleva subiendo sin solución de continuidad desde 140 a 170. De hecho, se observa claramente todas las velas blancas desde entonces. Luego, en algún momento va a tener alguna caída realmente importante. Y el otro, también muy brevemente, que quería comentarles es Texas Instruments, también uno de los de los puntales dentro del sector de semiconductores de Filadelfia, ¿no? Y ahí lo tenemos. Fíjense qué enorme soportazo en su momento tenía. De hecho, fueron los mínimos en febrero, en un par de ocasiones, los mínimos de marzo, de abril, cuando lo rompió dejando un hueco a la baja. Fíjense, el movimiento de hoy. Por lo tanto, este es otro a tener muy en cuenta, muy presente, para tratar de aprovechar algún movimiento especulativo, caso de que esto empiece a seguir transmitiendo señales de que quiere seguir recuperando, que yo creo que solamente rebote, insisto, lo que estamos viviendo, ¿no? Pero ojito al buen aspecto técnico que tiene. Una pregunta, Roberto, porque Rosa Simón nos pregunta precisamente por Amazon, a ver si tiene otro soportazo. Eso no lo pregunta ella, eso ya te lo pregunto yo. Amazon, pues vamos a ver. Porque aprovecho para... Con la crisis de consumo que nos viene, con la subida de tipos, como he dicho en muchos de los podcasts, con la renta disponible, que es el dinero lo que tenemos en el bolsillo, después de pagar la gasolina, la electricidad, el pollo de Andreita, el pan y encima ahora la subida de hipoteca, pues Netflix o Amazon, que están imbuidas en esa posible crisis de consumo que nos llega, ya tiene que tener un soportazo enorme para comprar tranquilo, ¿eh? Sí, sí. Además aprovecho para saludar a Rosa, amiga desde hace tiempo. A ver, lo que está poniendo de manifiesto en el medio plazo ya, porque ha empezado a suceder a mediados de mayo, es el nivel por debajo del cual no quiere caer, en la zona de 102. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, precisamente, cada vez que ha llegado a esos niveles, ha tenido un rebote importante. ¿Cuándo empieza a quebrar la secuencia, digamos, simplemente de lateralidad que está formando desde entonces? Solo con precios de cierre por encima de 128, 129, ¿no? Es el único nivel que, si llega a suceder eso, y en función de lo que estén haciendo el conjunto de los mercados en ese momento, pues a lo mejor empieza a transmitir buenas sensaciones. Mientras tanto, como todos los demás, rebote.
De acuerdo. Pablo, la siguiente te la formula Pablo Badenes y dice, escucho siempre al panadero de la bolsa, no me lo pierdo ningún día, hablando de que ahora mismo hay que estar en cosas aburridas, staples y telecoms. Y no me dejo de preguntar por qué aún así los fondos más value con este tipo de activos como el MFS European Value, como Nestlé y Roche, como una de las principales posiciones, lo han hecho igual de mal que el Eurostoxx. Me preocupa que en una recuperación este tipo de fondos Quality Value se queden atrás para el último trimestre del año después de haber caído ese casi 20%. Quizá fue una elección de fondo errónea. ¿Qué piensan ustedes? Desde mi punto de vista, el error llega en calcular mal la basculación entre el growth y el value. Es decir, cuando insistíamos en su momento con los cortos apalancados del boom, cuando el boom estaba a menos 0,40, que el mercado estaba subestimando los niveles de inflación, cuando empezamos a ver que iba a llegar una recesión, ese binomio growth-value a principios de año ya empezábamos a verlo, empezamos a ver tensión en los PERes altos que hemos comentado anteriormente Roberto y yo. Ese momento fue el primer atisbo para empezar a salir de los valores growth. Y yo explicaba precisamente en los podcasts que no los analistas y los gestores, o mejor dicho, hacer análisis, hacer gestión, son dos cosas muy complicadas y es difícil encontrarte un buen analista que sepa gestionar, porque el analista te dirá que a principios de año, el 5 de enero, cuando hablábamos de que habíamos vendido masivamente valores tecnológicos, el value era positivo para esas compañías porque lo estaban haciendo bien, estaban publicando bien, tenían caja neta, la demanda no se estaba resintiendo tanto a pesar de que tuvimos el Omicron en diciembre, etc. Pero desde el punto de vista del sentimiento de mercado y como gestor, tienes que interpretar que el mercado tiene una serie de binomios que suelen funcionar especialmente bien, que es growth hawkish, o dicho de otra forma, valores de crecimiento, aunque no estén endeudados, con futuras subidas de tipos y empieza la temática de inflación, hay que venderlas sí o sí, antes de que nos coja el mercado y empezamos a decir o hacer esa frase tan fea de estamos promierdando, ¿no? Es que eso no funciona. Es decir, eso de los precios van cayendo y entonces la analista que me decía 18 compro, se va a 14 y dices, coño, ¿cómo voy a cambiar de repente a decir que ahora vendo? Pues seguiría comprando y hasta que se vaya a 8 y seguiré manteniendo que hay value. Eso no funciona. Por eso nuestros argumentos son value a momentum. Tenemos unos estocásticos, queréis llamarlo así, unos scoring de momentum. También me gusta el de CNN Business, que hacen un Fear and Greed, que lo repito muchas veces en el diario de mercado, pero va muy en línea con nuestro Momentum Spread Dynamic, que son herramientas estocásticas, de análisis técnico también. No hay chartismo, pero sí hay herramientas de los MAC, de los RSI, de las medias móviles, etc. Entonces, insisto que el cambio del growth hacia el value, del value hacia el growth, es lo más complejo y lo que da más dinerito. Y por eso insistimos que empezamos a mirar algunos valores de growth, pero creemos que todavía no es el momento para pisar el acelerador y por eso desde el principio de año empezamos a ir trasladando esas carteras que tenían muchísimo growth, las fuimos trasladando a telecoms. Nos ha funcionado bastante bien. Empezamos, yo no tenía Nestlé ni tenía Roche, como incluso comenta de ese fondo. El timing es el incorrecto. Yo compré después de las fortísimas caídas que se habían producido en Nestlé y Roche, que estaban especialmente caros por las primas que tienen esos dos grandes valores, la mayor compañía de alimentación y una de las mayores farmas. Tengo Roche y ahora tengo Pfizer, ¿no? Esas son las dos. Y United Health dentro de seguros de salud, que me ha ido a las mil maravillas después de la publicación del otro día, ¿no? Entonces, es ahora cuando llevo unos meses largos de estos sectores. Por lo tanto, para mí es un tema de timing, es un tema de temática. Cuando hemos hablado muchas veces de si el mercado habla de inflación, hay una serie de valores que van a funcionar bien. Van a funcionar bien los passive resource, van a funcionar bien los tips cyclical, va a funcionar bien el corto apalancado del boom y, sin embargo, si empezamos a hablar de recesión, los precios de los bonos van a subir, la gente va a ir comprando bonos porque tienen unas rentabilidades muy buenas y entonces pues buscan esa defensividad dentro de los bonos. Así que es un tema de timing. Ahora lo que toca de momento es estar en esos sectores defensivos y cuando llegue el momento pues cambiaremos el sesgo de las carteras y empezaremos a tomar, que seguramente será cuando nadie se lo espere y la gente empieza a decir, este tío se ha vuelto loco comprando ASMLs y otra vez tal. Por ejemplo, has hablado de Apple. En esos 30 valores que para los premium lo tienen, el 18 de junio compramos Apple, compramos Alphabet,
Esos valores sí los tenemos en cartera. Me parecen valores muy interesantes a precios mucho más asequibles. Todavía no he comprado Netflix, porque yo ni amo ni odio los valores. Siempre he dicho, para eso tienes a tu mujer. Es decir, bueno, no para que la odies, para que la ames, quiero decir. Aunque algunos días, la verdad es que te puede salir de demonios por la boca. Quiero decir que si alguien odia a Netflix porque la compró y ha perdido un 70%, la culpa no es de Netflix, la culpa es nuestra. Por lo tanto, yo Netflix no compro en una crisis de consumo, como hemos dicho antes, dinero en tu bolsillo, que vas a pagar Netflix antes que pagar el pan, que pagar la luz, que pagar la hipoteca. Obviamente no. Entonces no es momento de Netflix, pero las cifras de abonados, etc., llegará su momento. Llegará el momento y con valores con tanto upside, con tanto potencial por fundamentales, prefiero entrar cuando empiece a cambiar ese momento, porque el value ya sé que lo tengo. Me falta el momentum, pero no voy a entrar en el mínimo ni voy a vender el máximo. Voy a entrar cuando empiece a cambiar esa tendencia, que seguramente Roberto Moro nos dirá con el cambio en esa tendencia técnica que es tan importante para tomar posiciones desde ese punto de vista. De acuerdo. La siguiente pregunta es para los dos. Os la hace Juan Francisco Moreno. Dice, valores españoles para 2 años. Gracias. Yo termino pronto con ninguno. Pero a ver, primero no yo tengo un valor de los 30, tengo un valor. Mira, fíjate, al final yo voy a decir, que es Iberdrola. Al final yo voy a decir uno también, que no es ese. Pero, a ver, yo nunca, mi horizonte de inversión es de 2 años, ni de 1 año, ni mucho menos. Otra cosa es que después, por el devenir de los acontecimientos y porque no hay que ponerle puertas al campo, luego resulta que un título lo tienes en cartera 2 años o 5 años. No pasa nada, será como consecuencia de que está yendo a nuestro favor y de que nos está respetando stocks dinámicos de beneficios y, evidentemente, si creemos que le sigue quedando recorrido, pues cada vez podemos ser incluso más flexibles con el stop dinámico a aplicar, ¿no? Pero solo como consecuencia de eso, mi vocación al invertir en absoluto es 1 año, 2 años, 6 meses, tampoco lo es 1 semana. Quiero decir, lo que el propio mercado me vaya diciendo en cada momento que debo hacer, ¿no? Ahora bien, con esta premisa y teniendo en cuenta lo que he comentado anteriormente hasta en 2 ocasiones, en el sentido de que en ese espacio de tiempo yo creo que la mayor parte de ese tiempo vamos a estar aún en un escenario bajista de mercado, pues razón de más para no hacerlo. Ahora, si tuviera que decir uno, sería Inditex. Ya ha demostrado sobradamente que ha sido capaz de ir a contracorriente del mercado para bien, pocas veces para mal, y me parece probablemente la mejor opción. Aún así, solo, y como digo siempre, si me apuntan con una pistola en la cabeza, si no, en absoluto. Bueno, que no te apunte con una pistola, que estáis pasando mucho calor por ahí por España. A ver, una cosa, Inditex, yo tuve una discusión con todos los guiris, porque como españoles tenemos pocos por aquí, pero metimos en la cartera modelo hace 2 semanas a Inditex, nos ha ido de cine, pero reconozco que yo di mi voto en contra. Fui el único de 5 que hacemos la cartera modelo de Alfa Value y que sirve de modelo para el Value Tree Base Equity, ¿no? Pero porque yo no quiero valores de consumo. Está un menos 30% en el año, me veo muy bien no teniendo ninguno. Por supuesto no tengo ASOS, no tengo Zalando, no tengo H&M, no tengo Inditex. O sea, yo no me he comido la caída del 32 euros hasta los 20 y pico, pero ahora se ha ido a 25. Y yo estoy de acuerdo con Roberto. Si me dicen a 2 años y tengo que tener un valor del sector consumo, del sector retail, non-food, yo tendría Inditex. De hecho, me estoy muy mayor, yo estuve en la colocación de la OPV del divorcio, porque fue una OPV de un divorcio. No llegaron a un acuerdo Rosalía de Mena, que en paz descanse, y el señor Amancio Ortega, y entonces tuvieron que sacar la bolsa. Obviamente es una compañía que genera cash flow a saco, ¿no? No necesita financiarse, no necesita salir a bolsa, pero fue porque no se ponían de acuerdo con la valoración de la compañía. Y Rosalía de Mena era una pieza angular en Inditex, no era consorte en absoluto, ¿eh? Así que bueno, tengo muchas batallitas por ahí, ya esperaremos algún podcast, pero estuve en la colocación, me acuerdo, hace ¿cuántos? 25 años, algo así, la verdad. Cuando estaba ya con 5 o 6 años, básicamente. Eras aprendiz de panadero, entonces, ¿no? Exacto.
Exacto. Pues nada, vamos con la última, Pablo, que es para ti, te la hace José Ignacio Ferruz. Dice, ¿todavía se puede estar corto en el Bund alemán? Toma. Bueno, esa es buena. Mira, voy a poner el gráfico. Si puedo compartir la pantalla, vamos a poner el gráfico del Bund, porque esta es compleja, ¿vale? Voy a seleccionar aquí el Bund y con esto terminamos, porque esta ha sido una de las posiciones que mejor nos han funcionado desde el menos 0,40. Que alguno dirá, ¿pero eso de cuándo es? Joder, pues hace nada, ¿eh? Hace nada. Sí. Estábamos con esa situación. Voy a ver si comparto bien la pantalla, que a veces me cuesta un poquito. Será la edad. A ver. Creo que por aquí tiene que estar. Vamos a ver si está aquí. Voy a intentar poner aquí. ¿Veis el gráfico del Bund? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a irnos un poquito más para atrás, porque si no, parece que la idea no funcionó, ¿eh? Este es el gráfico del inverso del Bund. El Bund es el bono alemán a 10 años de referencia, ¿no? Por si alguno no se acuerda. Bien, nuestra idea de estar cortos del Bund, es decir, nosotros pensamos que van a caer los precios de los bonos y van a subir los niveles de rentabilidad, ¿vale? Jugamos a que la TIR del bono sube. 30 segundos para explicar, porque está mal dicho eso, lo pasa, lo decimos todo. Cuando un banco central va a subir los tipos de interés, lo que está fijo siempre es el cupón del bono, pero lo que fluctúa es el precio en el mercado secundario. Entonces, las operaciones de primarios, cuando el Banco Central va a emitir un bono y dice, pues ahora te pago el 0,5, ahora te pago el 1. Como el bono que está a 0,5, si piensas que va a emitir un bono nuevo al 1%, ¿qué vas a hacer con el bono antiguo que te paga un cupón fijo del 0,5? Lo vas a vender. Por eso decimos que caen el precio de los bonos y sube la rentabilidad, pero es una mentirijilla, porque lo que cae es el precio del bono antiguo y sube el del nuevo, sube la TIR del nuevo. ¿Me explico? Bueno, pues por ahí va los tiros. ¿Qué pensaba yo cuando compré a menos 0,40? Incluso llegó a menos 0,50, menos 0,40. Las primeras las compré, yo creo, por el mes de abril de 2021. Después volvimos a comprar por aquí y hemos ido comprando hasta prácticamente estos niveles del 0%. Que los tipos tenían que subir, los tipos largos tenían que subir. Ahora, a partir del jueves, van a subir los tipos cortos, que son los Fed Funds en Estados Unidos, los cortos, tipos cortos, los spot en el mercado europeo, con esa subida de 25 puntos o 50 puntos básicos, y por eso la curva va cogiendo pendiente. Entonces, ¿qué ha pasado en la temática inflación y recesión? Muy sencillo, que cuando hemos hablado de inflación, mes de junio, catapum, caen los precios del bono antiguo, porque nos da un tipo de interés más bajo, y el mercado lo que hace es esperar a que los bonos nuevos vayan a darnos más rentabilidad. Es decir, compro un bono cuando me vas a pagar el 1,5 o el 1,8, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Porque desde mi punto de vista, un poco en el corto plazo, se ha dado la vuelta al mercado cuando tocamos niveles de 1,80 de TIR, que el mercado empezó a hablar de recesión. Si hablas de recesión y tienes ya los tipos al 1,7, 1,8%, el mercado empieza a decir, oye, pues entre tener renta variable, que se va a pegar un castañazo, y tener una renta fija, que me va a dar un 1,8% de cupón, compro bono, compro Bund. Por eso la caída del precio, mejor dicho, la subida del precio del bono, porque compras bono en el secundario, bajan los niveles de rentabilidad, es porque se habla de un escenario de recesión y entonces la curva de tipos, la subida de tipos a largo plazo empieza a caer, las expectativas de subidas de tipos. No sé si me estoy explicando, porque a veces se mezclan los conceptos, pero esa es la historia por la cual hemos empezado a tener. Cuando se ha empezado a hablar otra vez, estos 2 días, de subidas de tipos de 50 puntos básicos, otra vez hemos vuelto a ver caídas de los precios de los bonos y, por ende, subidas de los niveles de rentabilidad. Esta entradilla, que aunque sea un poco coñazo y seguramente muchos la conozcan, pero para explicar que la tendencia de esta idea ha sido extraordinaria. Hemos llegado a tener un 35%, ahora ganamos un 25, 20 y tanto, 26, 20, depende de la cartera. No está nada mal para renta fija. Tengo 2 de los 4 fondos de pensiones que gestiono, números 1 en España, que son, lo pueden comprobar, los de PSN, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que yo creo que si vamos otra vez a mirar la inflación, que como hemos dicho está en máximos históricos, y pensamos que el BCE es un poquito más hawkish, podemos volver a tener niveles de 1,50. Pero como ya comenté en su momento cuando estábamos por aquí, la verticalidad del movimiento pues, siempre produce
tomas de beneficios o gente que piensa que esto no va a seguir sine die. A largo plazo, y fíjense qué tontería, si miramos el gráfico con un poquito más de... es que no me deja tirar mucho más para atrás. Tendría que coger el... Claro, lo verías mejor probablemente con el gráfico de, sí, del precio, mensual. no de la O del precio también se vería igual, sí, bueno, pues no hacerlo más pesado. Pero quiero decir que veníamos de niveles mucho más altos, ¿no? O sea, que si nos vamos más para atrás, en la época mira, aquí está cargando desde el 2012 suficiente para ver estos niveles, ¿no? Es decir, que las caídas han sido brutales con la expansión monetaria, con el easy money, etcétera, y veníamos de niveles mínimos y esto ha sido una verticalidad absolutamente brutal. Por lo tanto, yo ya no soy tan comprador del corto del boom. Sigo en las posiciones porque tenemos unas plusvalías latentes muy fuertes y creo que podíamos volver a tener, pero esa verticalidad que hemos visto hasta ahora, si empezamos ya a meter la variable recesión, obviamente, bueno, en algún caso y en alguna cartera tomé parcialmente beneficio, pero todavía la tengo, en la posición del corto apalancado del boom a través de esos ETFs. Perdona que me haya extendido un poquito, pero bueno. No, si me permites que haga una puntualización, sí, solo para verlo con el... Te voy a dejar de compartir un segundito. Ya, como tengo tantas pantallas abiertas. Pero empieza tú a hablar, yo ahora mismo te quito. Esto detendrá la función de compartirlo. ¿Desea continuar? A ver. Y ahora mismo ya estoy, Roberto. Vale, perfecto. Vale. Este sería el gráfico. ¿Se ve bien ahora? Sí. Bien, este es el gráfico del bono europeo, ¿no? Es exactamente el mismo que ha enseñado Pablo, solo que en precio, no en rentabilidad. Y claro, dices, claro que desde que estaba en 0,50, 0,60, perdón, menos 0,50, menos 0,60 de rentabilidad del boom, claro, la caída ha sido algo brutal. Pero todo, también como acaba de decir Pablo, todo hay que verlo en perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? Pues que en 2007, 2008, que los tipos de interés, si no recuerdo mal, en Europa estaban al 3% aproximadamente. Es que, fíjense, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaba el precio del bono? Luego, ¿que ha caído mucho? Sí. ¿Que puede seguir cayendo? Simplemente para tratar de paliar lo que desde entonces, desde que comenzaron la política de tipos cero, claro que puede continuar cayendo, ¿no? Por lo tanto, aquí, como dice Pablo, esto es un cajón desastre en el que cabe absolutamente todo y casi todos los argumentos, a no ser que sean sesgados, valen para tratar de interpretar el escenario correcto en cada momento. En todo caso, y siempre lo digo, que sean los gráficos los que nos vayan diciendo qué hacer. Bueno, no es solo los gráficos, ¿no? Evidentemente, también el análisis fundamental y macroeconómico cuando está bien hecho, al igual que el análisis técnico. Pero vamos, que lo mío bueno, es que entren en divacom.com y tienen análisis técnico, análisis fundamental, los chascarrillos del panadero, los vídeos de Roberto Moro, las notas de estrategia, las carteras. Y ahora voy a meter esa cartera global que algunos me lo pedían, panadero, tenemos que meter más temas de Estados Unidos, tengo ETFs asiáticos, también algo de latinoamericanos. Es decir, no es una cartera teórica, es que están metiendo clientes institucionales millones en ese índice. He montado también una estructura con unas garantías sobre el net asset value y los picos, una estructura que hemos montado y un fondo que estará a disposición de los clientes. La CNV es que en agosto, claro, en agosto ¿quién va a trabajar? Pues dos gilipollas como yo. Por aquí todo el mundo bueno, dos gilipollas, ¿verdad? Tres. Pero la CNV dice que no se va a poner a mirar papeles. ¿Que para qué? Si Pedro Sánchez se coge el Falcon y se llevará a toda la tropa, bueno, si no se lo lleva a Nueva York la amiga, la de Podemos, ¿no? Pero bueno, bromas aparte. Saldrá también un fondo y vamos a poner la cartera ahí, que ya muchos me la han pedido, pero es que no me da tiempo. Vamos a ir poniendo todos los valores, pero de momento el performance está siendo fantástico. Creo que estamos en un +7 a cierre de hoy, previsiblemente, y vamos a actualizarlo, pero eso sí, para los clientes premium que nos ayuden a pagar la hipoteca.
Que nosotros también pagamos luz y también pagamos gasolina y esas cosas, ¿no? Pues fenomenal, Yoli. No sé si queda algo por ahí en el tintero. Nada, no queda nada más. A no ser que alguien quisiera hacer alguna pregunta ahora, no queda nada más. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia a estas horas y tan calurosas por ahí por España. Aquí también tenemos mucho calor, sobre todo con mucha humedad. O sea, que no se quejen, que el calor en verano, el frío en invierno, así que la gente... Anteayer en Londres 40 grados, lo digo por la hermana de Yolanda que vive allí, sí. y dice que, bueno, allí es que están algunos a punto del suicidio, no están acostumbrados. Que se vengan por aquí, se dé un bañito, que no pasa nada. Frío en invierno, calor en verano, eso no es cambio climático. Así que, pero bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao.